Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Sergio Larrubia, abogado de Luciano Nocelli, un tema que le contábamos al principio del programa, que está con nosotros. Primero le agradecemos al abogado. Doctor, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros en este programa. ¿Cómo le va? Buenas noches y bien. Bueno, a ver, el tema fundamental es saber qué es lo que resolvió la Corte o qué es lo que determinó que, entre otras cosas, en las últimas horas Luciano Nocelli haya recuperado su libertad. Bueno, la Corte lo que resolvió es la nulidad de, del fallo de Cámara, que era el fallo que confirmaba la condena contra nuestro asistido, que le daba Sí. 25 años por homicidio doble calificado por el uso de arma de fuego. Y la condena, como ya dije, eran 25 años de prisión. Ajá. Eh, la nulidad la declara por falta de motivación suficiente. Es decir, esto de la falta de motivación suficiente es que cada resolución judicial, según la Constitución de nuestra provincia, requiere que sea motivada, o sea que tiene que argumentarse el por qué se tomó esa decisión. Y dentro de esas cuestiones, dentro de la arbitrariedad, es por no haber tenido en cuenta prueba considerada relevante presentada por la defensa o argumentada por la defensa. Además, no se tuvieron, por ejemplo, no se tuvo en cuenta un testigo, eh, no se tuvieron en cuenta los testigos que estuvieron en el lugar del hecho, que eran 3 personas que pasaban por ahí. Uno era la víctima, un fletero y una persona que estaba en lo que se llama la Plaza de Che Guevara. Sí. No fueron tenidos en cuenta ni considerados en su fundamentación. Tampoco las pericias balísticas de Gendarmería y Policía Federal y bueno, y otras cuestiones más que no se tuvieron en cuenta. Se hizo una interpretación dogmática en base al, al video, y también se tomó un testimonio en forma parcial, es decir, parte del testimonio lo tomaron en consideración y otra parte que es relevante no lo fue tenido en cuenta. Entonces eso hace a la arbitrariedad de los fallos de primera instancia y del ACUO, que sería la Cámara. Sí, doctor, ¿cuánto tiempo estuvo preso Nocelli hasta ahora? Nocelli estuvo preso 5 años, 6 meses y 5 días. Estuvo Ajá. detenido desde el 22 de mayo del 2019. Y los jueces anteriores, o en este caso los magistrados, la Cámara, ellos decían que básicamente era un caso de gatillo fácil, ¿o qué? Ellos lo que argumentaban de que, mire, para entrar en el tema, porque es muy complicado la cuestión probatoria en este caso. El evento dura 14 segundos, desde que venían en el móvil Nocelli junto con su compañero Leone. Sí, sí, Dura 14 segundos, mientras ellos ven que se está cometiendo un ilícito. Venían por calle 27 de febrero, de acá de Rosario, ven eso, doblan en contramano en calle Buenos Aires, sí, y cuando bajan son recibidos con un disparo y ahí sí. empieza todo un enfrentamiento. Bueno, todo, desde que ellos ven hasta el último disparo, son 14 segundos, donde el tribunal considera que los primeros 11 segundos se actuó legítimamente. Y los últimos 3 segundos, estamos hablando 3 segundos, usted imagínese lo que usted puede hacer, alguien que puede hacer en 3 segundos, es ilegítimo el accionar de Nocelli. Sí. Eh, A ver, lo que pasó con estos usted motochorros imagínense. era, ellos empiezan a disparar, en ese momento hieren al compañero de él y ahí es cuando él saca el arma y dispara. ¿Así fue? No, 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 no. Eh, eh, Llegan, se enfrenta el compañero de Nocelli, Nocelli por supuesto lo está cubriendo, Sí, y cae al suelo, claro, Leone. Cae al suelo, está desde el suelo disparando. sí. O sea que.
Y eso, le digo, consideran legítimos los primeros 11 segundos. Los 3 últimos lo consideran ilegítimo, porque dicen que había parado el enfrentamiento, cosa que es imposible de percibir. Y ese fraccionamiento, nosotros desde el primer momento dijimos de que era un error conceptual que tenían, porque para definir eso, para hacer esa partición, utilizan la palabra secuencia, que secuencia es justamente lo contrario a lo que el tribunal quiere explicar. La secuencia es algo que se mantiene en el tiempo. Es una corta secuencia, pero seguida. Entonces, la cuestión es que lo interpretaban a eso como si fuera una película, un video Sí. que uno lo para, ve, sigue, lo rebobina y lo sigue viendo. Y eso, además, estamos hablando de un video que lo ve de lejos, de noche y sin sonido, ¿qué se puede percibir de eso? Además, no toma totalmente el área, sino solamente una parte. El resto lo deducen, cosa que no se puede hacer. Ajá. Es decir, no, Doctor, ¿cuánto no es un influyó, supuesto, hay una... cuánto influyó en todo esto las cosas que se dijeron? De hecho, el hoy gobernador, ya en su momento, incluso cuando era ministro de Seguridad, él hablaba de que, que Noselli no tenía por qué estar preso. ¿Cuánto influye esto Bueno, en una causa? mira, yo lo que puedo hablar de la parte técnico-jurídica. Yo le digo, eh, justamente se están hablando de la posición del gobierno. Hay un dictamen del procurador anterior a lo que ocurrió. Es decir, el dictamen del procurador, ya creo que es del mes de julio, eh, ya habla, es decir, ya se dictamina en contra de los fallos de baja alzada. Es decir, Sí, no solamente en base por la arbitrariedad que nosotros establecíamos, sino también por una arbitrariedad normativa, por la aplicación de unas normas de cumplimiento de conducta del personal de seguridad que no tienen asidero en nuestra provincia ni en nuestro país, sino que habían sido unas, unas recomendaciones de las Naciones Unidas. O sí. sea que va más allá de lo político. Por lo menos yo lo que le puedo hablar es de la parte judicial, Sí, está no bien. Ahora, doctor, la ¿y qué cuestión va a pasar política. de aquí en más? A partir de la declaración de nulidad de la Corte, ¿quién va a revisar esto ahora? Bueno, esto lo tiene que revisar un juzgado de primera instancia. Es decir, tiene que ser un tribunal de primera instancia formado por 3 jueces. No sé si eso después cómo estará configurado, no puede ser por los magistrados que ya dictaminaron. Eh, Ahora, ¿cuándo va a ser esto? No sabemos. Y lo otro que tienen que hacer una revisión donde está determinadas las pautas sobre lo que tienen que resolver, determinada por la Corte en el fallo del día de anteayer. Sí. Es decir, Doctor Larrubia, ¿hay como posibilidades de que dice, Noselli vuelva a la policía o no? mire, como posibilidad estimo que sí, las hay. Si hay una absolución en base a una causa de justificación, como nosotros venimos argumentando desde el primer momento, de que hubo ahí el cumplimiento de un deber y también legítima defensa para un tercero, que sería su compañero, no tanto para Nocelli, que también estuvo en peligro su vida, pero si son 2 pautas que se dan son los incisos 4 y 6 del artículo 34. La otra posibilidad es que eh, se lo condene por un exceso, que eso ya le cortaría la posibilidad de que pueda ingresar a la policía. Cuando hablamos de ingresar, ¿él fue Pero, exonerado de la fuerza? claro, sería restablecido como personal de la policía. Él no estaba cobrando, digamos, no estaba en disponibilidad, ¿no cobraba parte del salario? Tengo entendido que no cobraba el salario últimamente. Ajá. Bueno, finalmente, el,
¿A usted cómo le impactó el hecho cuando él sale, que estaban todos los policías, empiezan a tocar bocina, aplaudirlo, cuando recupera realmente la libertad su defendido? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo vio usted que se vivió ese momento y cómo percibió que su defendido actuaba? Bueno, a ver, una de sus preguntas fue de la cuestión política. Sí, se están viviendo distintos aires al momento en que ocurrió este hecho. Es decir, se está viviendo un cambio, como se dice corrientemente, un cambio de paradigma. En el momento en que le pasó esto a Luciano, eh, es como que las instituciones no respaldaban al personal. Es decir, y en este momento me parece que sí, que están teniendo un respaldo, por lo menos político e institucional. Es A decir, ver, doctor, además creo que hasta... si de lo que yo escucho es, ¿qué quiere decir? ¿Que antes teníamos una línea Zaffaroni y que ahora de repente hay otra mirada sobre el mismo episodio? Yo creo que la realidad superó toda doctrina, toda teoría. Es decir, acá Zaffaroni las ideas, al contrario, yo estimo las opiniones de Zaffaroni, pero bueno, eh, las interpretaciones han cambiado. Es decir, el garantismo se tiene que ser tomado no solamente para un sector, sino para todo. Es decir, el garantismo es lo ideal. Es decir, pero el garantismo para todos. Es decir, tanto para el culpable como para la víctima. Doctor, Entonces, no se puede tomar parcialmente muchi- eso. muchísimas gracias por su tiempo y por contarnos qué ha pasado en todo este caso. Gracias, ¿eh?